Dios te bendiga, querida iglesia. Qué bueno es tener un Padre perfecto como el que tenemos, porque Dios es nuestro Padre perfecto, que cumple toda carencia, que cubre todo lo que necesitamos, porque en su diseño Él lo ha establecido así. Y en esta mañana yo quiero hablarles un poquito sobre la trascendencia que tiene un padre. Y voy a estar compartiendo desde mi profesión, que soy orientadora familiar, y vamos a estar juntos entendiendo y profundizando este rol paterno que nos hace tanto bien y que necesitamos tanto. Así que lo primero que te quiero decir, iglesia, es que los padres tienen una influencia determinante en las experiencias que viven las familias. Y es así. La manera en que el padre vive su vida sí tiene impacto en la vida de sus hijos, en la vida de la madre de sus hijos, ¿sí? Porque el padre marca para bien o para mal, ¿sí? La trascendencia de esa familia. Por eso los felicito por hablar de paternidad. Por eso me parece tan importante entender cuál es ese rol que ocupa el papá dentro del contexto de la familia. Porque en el corazón de Dios está la familia. Y esa familia tiene roles y todos los roles son importantes y se complementan, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa, sí? ¿Cuál es el impacto que este papá va a tener en esa familia? Va a depender exclusivamente de las decisiones que tome ese papá. ¿Sí? Así que todas las decisiones que el papá toma, sean las más pequeñitas, las más insignificantes o las más grandes, en su propia vida primeramente, ¿sí? Es lo que va a llevar a esa familia a un despegue y avanzar y a ser prosperada. Por eso en esta mañana yo quiero afirmar esa paternidad. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás en la palabra papá? ¿No? ¿Cuántas cosas pasan por ahí? Recuerdos, experiencias, charlas, lo que fuere que esté pasando, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la paternidad la ha establecido Dios. Primero, porque Él es Padre, ¿sí? Es su esencia, es su naturaleza original, es su fundamento. Dios Padre. Qué maravilla esto, ¿no? Y Él es el Padre perfecto que tenemos todos y nos revela en la palabra el diseño del papá humano. Del papá que necesitamos todos en casa y en familia. Y esto es lo más hermoso, porque al Señor, a nuestro Padre Celestial, no se le han escapado ninguno de los detalles que necesitábamos acá en la tierra. Y Él ha permitido en su grandeza y en su amor infinito mostrarnos su diseño del papá humano en la palabra, con su ejemplo, ¿sí? Podemos ver que Jesús nos revela el corazón del Padre. En Juan 14, 19, ¿sí? Jesús les dice a sus discípulos: tanto tiempo han estado conmigo, ¿no? Le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, le dice a uno de sus discípulos. Y después les afirma y les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dicen? Sí, aquí tenemos el texto. Muéstranos al Padre.
¿Cómo me dicen? O sea que Jesús nos está mostrando el corazón del Padre a través de todo lo que Él hizo en la tierra, a través de todo lo que Jesús hizo con el vínculo, con el contacto de las personas, con su carácter, ¿sí? Por eso toda la Biblia encontramos diseño de paternidad que nos revelan justamente al Padre que vos y yo necesitamos acá en la tierra, ¿sí? A papá. Así que bueno, te quiero contar algo que ya sabés, pero necesitamos entender la paternidad de Dios bajo el diseño de Dios, porque la paternidad humana, ¿sí?, está bajo un ataque feroz en nuestra cultura actual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y todo el diseño de Dios sobre las familias está siendo tan atacado por todas las ramas y los lugares que se te ocurra. Y por eso también la herida que causa un papá es tan devastadora y es tan real. Y Satanás sabe esto. Por eso él va a ir directo al diseño perfecto de Dios y va a ir al diseño de la paternidad específicamente, porque Satanás odia la paternidad sana y está totalmente empeñado en que esa paternidad esté distorsionada, en que esa paternidad no cumpla propósito. Por eso, iglesia, necesitamos amar el diseño de Dios, la paternidad que Él ha designado para el rol del papá aquí en la tierra. Necesitamos amar esa paternidad, entender esa paternidad y rodear esa paternidad para que cumpla el diseño de Dios. Amén. Todos sabemos que el papá, el padre, es clave en la vida de la familia y en el desarrollo de la familia, ¿sí? El papá es figura de apoyo y seguridad. Eso es lo que provoca en el ambiente de la familia. Y es necesaria la presencia del papá en todas las etapas evolutivas de la vida. Desde la panza de mamá, ¿sí? Necesita estar presente. ¿Por qué? Porque proporciona herramientas para la vida y equilibrio emocional. El papá, eso es lo que proporciona. Y los hijos hoy necesitan esos modelos que estén en casa, porque los modelos que están afuera de casa, ¿sí?, no son fiables porque no están bajo el diseño, bajo lo que Dios ha marcado para la familia. Entonces necesitamos que esos papás en casa afirmen ese rol y afirmen esa paternidad diseñada por Dios para que tu familia sea levantada, tu familia sea direccionada, tu familia sea bendecida y tu familia alcance los propósitos que Dios ha diseñado para tu familia. Amén. O sea que nosotros necesitamos seguir comprendiendo esta paternidad bajo el diseño de Dios y amarla. Y el papá necesita tomar una postura en la vida familiar. Y de eso yo quiero charlar un ratito hoy, ¿sí? Y te quiero invitar a todos los papás que se puedan hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo cultivar, ¿sí?, y mejorar mi mejor versión como papá en mi familia, ¿no? Como papá, ¿qué necesito cultivar para ofrecer, ¿sí?, la mejor versión de mí a mi familia? ¿Qué necesitamos cultivar? Siempre necesitamos hacer algún ajuste, ¿eh? Porque los seres humanos todo el tiempo necesitamos ajustarnos a su diseño.
ajustarnos a su verdad, a la verdad del Padre. Y lo primero que yo te quiero decir es que la familia necesita que papá esté presente físicamente y emocionalmente. Jesús en una oportunidad dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Juan 10:30 declara esto, hablando del vínculo que tenían entre ellos, hablando de esa presencia compartida continuamente, ¿no? Un papá presente tiene la responsabilidad de generar un vínculo que siempre esté disponible. ¡Wow! ¿No? Que siempre esté disponible. Por eso decíamos hoy que es necesario que el papá se involucre desde la panza, ¿no? Desde el momento de gestación, la crianza, la educación, la adolescencia, la escuela, todo tiene que ver con presencia y acompañamiento. Cuando el papá puede generar dentro del contexto de familia presencia y acompañamiento, las cosas son distintas. Y este es el diseño de Dios, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque ayuda a la formación del carácter de los hijos y ayuda en la formación de la estima de los hijos. Por eso decíamos que el diseño de Dios está siendo tan atacado y tan afectado, porque si no se levantan generaciones con baja estima y con muchos problemas en cuanto al carácter, ¿sí? A esa formación. Por eso la familia necesita que el papá esté presente físicamente y emocionalmente. Hay muchísimas investigaciones que dicen, sí, que está corroborado científicamente con estadísticas, que los hijos sufren cuando ese papá no está presente o no puede involucrarse de manera significativa con los hijos. Por eso, cuando pasa esto, surgen muchas carencias en la vida de una familia. Por eso es tan necesario poner nuestros ojos en la importancia de la paternidad y cubrirla. Así que, amadas hermanas, esposas, te animo a que te levantes a orar por la paternidad de tu casa y que cubras los padres de tus hijos de una manera continua y lleves a la oración, a bendecir ese rol paterno, a bendecir esa función de papá. Porque en esa oración y en esa cobertura, ¿sí?, que vos das al papá, algo maravilloso se va a intervenir, que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la intervención de Dios, la transformación de Dios, el toque de Dios. Amén. Qué bueno eso. Sí, muchas veces podemos decir que por diferentes situaciones, la calidad del vínculo entre papá e hijos puede verse afectado. Tal vez porque tenemos las agendas muy cargadas o porque hay heridas sin sanar, porque hay patrones que se vuelven a repetir de las generaciones pasadas y todas estas cosas que pueden provocar que ese vínculo que es tan importante, que genera tanto bien, ¿sí?, de alguna o de otra manera se debilite. Pero yo te quiero animar a que podamos volver a ese diseño de Dios y entender, ¿sí?, que el papá no es un ayudante secundario de mamá, sino que el papá es pilar de construcción dentro del contexto de la casa, dentro del contexto de la familia. No es un ayudante, bueno, te toca a vos, me toca a mí. Es el pilar, ¿no? Es ese rol activo que la familia necesita, ese equipo, ¿sí?, con mamá para funcionar como Dios lo planeó.
No, Dios hace todo bien y ha hecho tan diferente al hombre, a la mujer, nos has hecho tan diferentes, pero hay complementariedad en su diseño. Entonces, ambos en equipo provocan en la familia lo que ésta necesita. Así que estamos aprendiendo de que papá necesita estar presente físicamente y emocionalmente, ¿sí? Y las familias no necesitan papás perfectos, porque en realidad no hay papás perfectos, ¿sí? Necesitan un papá presente, amén. En vez de buscar la perfección, necesitamos buscar la capacidad de reparación para reparar el vínculo, para reparar las distancias y acortarlas, para reparar la presencia y estar, para reparar y buscar en la paternidad perfecta que es Dios como padre, buscar mi sanidad para ser ese papá que los hijos están necesitando, ¿sí? Para los hijos es vital tener una relación con papá, una relación que genere conexión. Y de ahí van a surgir, y va a surgir que la formación del carácter y la formación de la estima, ¿sí?, sean las que necesitan los hijos para plantarse en la vida. Qué tremendo todo esto, ¿no? Cuán profundo todo lo que estamos compartiendo. Pero te quiero dejar una pregunta. Los orientadores familiares hacemos muchas preguntas. Todo el tiempo estamos preguntando para poder profundizar. Y quiero preguntarte qué acciones, qué hábitos, qué costumbres hacen que tu hijo, tu hija, sienta cercanía emocional con vos, con papá. ¿Qué es lo que hace que tu hijo, tu hija sienta cercanía emocional con papá? Ahí te animo a que lo revises y puedas pedirle al Espíritu Santo que te ayude a cortar distancias y a estar presente siempre en la vida de tu hijo y tu hija. No importa en cómo se encuentre, no importa qué edad tengan. Recordamos la parábola del hijo pródigo. El papá estaba presente en la vida de sus dos hijos. Y aun cuando uno se fue y hizo lo que quiso y se gastó todo y no se portó tan bien, el papá lo estaba esperando, brazos abiertos, y cuando lo vio a la distancia no esperó que el hijo llegara. El papá fue el que dio el paso y salió corriendo a buscarlo y a darle un abrazo. Por eso es tan importante entender que el papá debe dar ese paso para acortar distancias y encontrarse con los hijos. Así que te vuelvo a compartir esto. La familia necesita que papá esté presente físicamente y emocionalmente. Pero hay algo más que la familia necesita. La familia también necesita de papá balance y equilibrio. ¿Sí? Podemos recordar en Mateo 26, 39, cuando Jesús estaba en ese momento difícil de su vida, ¿sí?, el momento más duro. Él dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Jesús, en el momento más duro de su vida, confía en el Padre y se entrega y se rinde. ¿Sabes que el rol, ¿sí?, del papá provee, ¿sí?, en la estructura familiar una base justa de equilibrio y balance? ¿Por qué? Porque mamá y papá crían diferente. ¿Están de acuerdo?
Ahora vamos a charlar un poquito. Mamá y papá juegan diferente. Mamá y papá disciplinan diferente. Mamá y papá se comunican diferente. Podemos hacer una lista larga de esto, ¿no? Mamá y papá construyen diferente, ¿sí? El padre proporciona en la vida de los hijos y las hijas una mirada sobre la hombría, una mirada sobre el varón, que es tan importante que hoy se esté ahí afianzando, ¿sí? O sea que mientras los papás y las mamás van construyendo, ¿sí? Los hijos observan y van inspirando su propia historia. Qué tremendo esto, ¿no? O sea que la mamá y el papá son totalmente diferentes, pero igual de necesarios y de importante en la construcción familia. ¿Sí? Así que papá siempre provee y ayuda a proveer el equilibrio y el balance. A ver, potencialmente mamá y papá están preparados y tienen la misma capacidad para cuidar de los hijos, ¿sí? Mamá y papá tienen las mismas posibilidades. Son figuras de afecto y autoridad. Mamá y papá, ¿sí? Por eso decíamos que cuando Dios pensó en familia, ¿sí? Pensó en roles definidos y complementarios en el diseño. Y el Dios Padre creó el diseño, ¿sí? Del papá y de la mamá para que funcionen como Él lo planeó y las cosas sean buenas. Y dentro de la estructura de la familia se establezca el bien, se establezca la paz, se establezca la armonía, se establezca todo lo que necesitamos como seres humanos, ¿sí? Pero el papá juega diferente, ¿o no? Los papás no hacen cosquillas más por ahí, más fuertes, no juegan a la lucha y lanzan a los bebés para arriba, para abajo, y la mamá está detrás, no, cuidado que se va a caer, no, cuidado, no, así no. Y a veces no nos animamos a hablar, pero con nuestra gesticulación, nosotras, cuidado. No, y todas esas cosas tienen propósito. Aún esos detalles, ¿sí? Los padres persiguen a sus hijos en los juegos, ¿no? Y esos juegos son un poco intensos, ¿o no? Son un poco bruscos, ¿o no? Nos estamos remontando a aquellos vínculos tan lindos cuando los hijos son chicos, ¿sí? Seguro que vos también estás recordando cosas de ese momento. Son más bruscos en el contacto, en el juego, y todo esto es necesario. Y todo esto tiene aprendizaje. Los expertos en crianza, ¿sí? Afirman, muchísimos autores, que cuando los hijos tienen este tipo de juegos específicos con los padres, ¿sí? Se autorregulan mejor. Porque en ese juego brusco, en ese juego de lucha, en ese juego que a veces las mamás no entendemos, cuando el papá dice, basta, diría así, basta. ¿No? Cuando el papá dice, ya está, se terminó, ese juego en los hijos provoca y empiezan a establecer este patrón tan necesario que tiene que ver con autorregulación. Que cuando se dice basta, es basta. Y que puedo cambiar automáticamente de estar gritando, jugando a la lucha con papá y de repente estar sentado en el piso calmando, armando un rompecabezas. Porque hay un papá que desde el juego, porque Dios lo ha permitido así, porque las mamás no jugamos así. Por eso decíamos que el papá provoca en la estructura de la familia equilibrio y balance, ¿sí? Entonces, qué bueno esto, ¿no? Los papás construyen confianza diferente a las mamás. Mira, si vamos a una plaza, ¿qué pasa? El papá los amaca fuerte,
el papá le dice, lanza la pelota, dale, dale, pero más fuerte, ¡pum! No, el papá, trepa, dale, subí. La mamá, cuidado. Yo iba a jugar al fútbol con mis hijos a la plaza, cuando eran chicos. Aprendí, ¿no?, cómo se debe patear la pelota. Iba a mirarlos cuando iban al fútbol, pero era tan diferente cuando iba mi esposo. Era tan diferente. A ver, en más, ellos, cuando un nene está aprendiendo a andar en bicicleta, el papá lo lanza. La mamá lo acompaña. Y está bien, porque Dios ha hecho el diseño perfecto. Y ese diseño tiene que ver con lo que los hijos necesitan: equilibrio y balance, ¿sí? Pero, ¿por qué los papás actúan de esta manera? Porque provocan en los hijos esa intención de superar los límites. Porque generan en los hijos confianza. Generan en los hijos el que avancen con ese potencial que ya tienen. Los papás tienen esto especial, que logran eso de manera totalmente diferente que lo logra una mamá, ¿sí? Y esa confianza que el papá les brinda desde esas pequeñas incidencias de compartir la plaza o las cosas que se hacen en la plaza, ¿sí? Permite que los hijos logren seguridades. Porque hay un papá que está ahí, desde el juego, desde la mirada, desde la afirmación, ¿sí? Pero un papá que los impulsa, dale, más fuerte, dale, que lo vas a hacer súper, ¿sí? Entonces, el papá en esa cercanía de aventuras, de compartir todo eso, ¿sí?, genera, ¿sí?, seguridades en los hijos que necesitan, porque todo en la familia se construye y se va construyendo desde el primer momento. No cuando ya los nenes o los hijos son grandes. Vamos construyendo desde el primer momento. Entonces, en esa construcción, los hijos y las hijas necesitan esas seguridades que viene con más fuerza y viene bien diferenciada y con más potencial y oportunidad cuando vienen del padre. La madre hace otras cosas, ¿sí? Dios lo permitió así, Él lo hizo así, ¿sí? Los papás y las mamás disciplinamos diferente. A ver, el papá, ¿sí?, se enfatiza mucho cuando disciplina en la justicia, la equidad, el deber, ¿no?, basado en la regla. La mamá, ¿sí?, cuando disciplina, enfatiza el cuidado, la ayuda, el bienestar, porque disciplinamos basado en relaciones. Por eso es tan importante el diseño de Dios sobre la estructura de la familia. Mamá y papá trabajan juntos en equipo. Si todas estas cosas que estamos charlando solo las hace papá o solo las hace mamá, algo va a pasar en el transcurso de construcción de ese carácter y de esa estima que va a faltar. Pero la buena noticia es que tenemos un Padre perfecto. Y si ese rol, por fuera lo que fuera, falta, el Padre perfecto, Dios como Padre, nos puede sanar y llegar a lo profundo de aquellas carencias y brindarnos todo lo que necesitamos desde Él y desde lo que Él dice en su palabra, ¿sí? Los papás proporcionan una mirada al mundo de los hombres, que hoy está tan dibujada desde tantos lugares. Decíamos que los hombres y las mujeres somos diferentes en todo, ¿sí? Comemos diferente, nos vestimos diferente, hacemos frente a la vida diferente. Bueno, la lista es larga de todas las diferencias que tenemos, ¿sí? Pero las hijas y los hijos, cuando crecen con ese papá, están familiarizados con la vida del hombre.
¿sí? Están familiarizados con el mundo de esos hombres. Entonces a la hija no le causa curiosidad cómo es la barba, porque la tiene en casa y puede tocar la barba de papá. Entonces no tiene esa seguridad, o esa intención de saber cómo es e ir afuera a buscar cómo es eso. O los brazos, o cómo es que alguien te abrace fuerte, con brazos fuertes. ¿Por qué? Porque en casa sabe, en casa lo vive, en casa lo tiene. Entonces es tan importante esto. El papá sí genera en las hijas, cuando ese rol está definido y está vinculado a esa cercanía que necesitan. Y hay estadísticas que dicen que las hijas tienen mayor probabilidad de tener relaciones con el sexo opuesto mucho más sanas cuando hay un papá en casa. Entonces, qué importante lo que Dios ha diseñado como familia, como estructura, ¿sí? Aún los hijos, ¿sí? Quieren ser como los papás y tener las cualidades que el papá tiene, pero las hijas quieren ser como la mamá porque el papá admira lo que la mamá es en su rol femenino. Y ahí está la complementariedad que viene de Dios, porque el diseño de familia está primeramente en la palabra. Por eso es tan importante entender que el padre marca trascendencia en la vida de los hijos y las hijas. Qué tremendo esto, ¿no? Y todo esto genera seguridades emocionales en la vida de los hijos y las hijas. Por eso el rol del padre por naturaleza es proveer a la estructura de familia balance y equilibrio. Eso es lo que la familia necesita hoy. Por eso necesitamos estar sanos para implementar el diseño de familia en casa, porque nos va a ir bien. Nos va a ir muy bien, muy bien. Por eso papá necesita estar involucrado, ¿sí? Y esto no es coincidencia, esto no es teoría de psicología, de orientación familiar, esto es diseño. Diseño de Dios, diseño del Padre que ama la familia y que ha permitido que la familia esté constituida por diferentes roles que todos son importantes. Amén. Bueno, te dejo una pregunta, ¿sí? Para que podamos reflexionar, ¿no? ¿Cuál es una de las cosas que más te gusta hacer con tus hijos, con tus hijas? ¿Qué es lo que más disfrutan juntos? Porque en este disfrute y en esta tarea compartida, sí, hay propósito, hay cercanía, hay enseñanza, hay consejo, hay risas, hay recuerdos que quedan en la mente de los hijos, donde uno puede volver y puede reírse y puede decir, ¿te acordás, papá? Y generar cosas tan profundas y tan lindas, ¿sí? ¿Qué disfrutas hacer con tus hijos, con tus hijas? No lo pierdan de vista, porque ese disfrute a veces es necesario hacerle algún ajuste, porque hace varios días que solo estamos retando y no nos hemos tomado ese momento para disfrutar. Así que te dejo esta pregunta, pero también no solo que la familia necesita que papá esté presente físicamente y emocionalmente, y que la familia necesita que papá dé el balance y el equilibrio, sino que la familia necesita de papá amor y afirmación. ¿Sí? Cuando hablamos de psicología, psicopedagogía, nos encontramos con
un autor que se llama Erickson, ¿sí? Que es pionero en el mundo de la psicología infantil, y él afirma algo que a mí me encanta. Me encanta porque la Biblia ya lo decía, en realidad, ¿no? Él dice que el amor del padre y de la madre, ¿sí? Son cualitativamente diferentes. Él lo menciona de esta manera. Y dice que los padres aman de una manera y que las madres aman de otra manera, ¿sí? En realidad es que el padre en ese amor, ¿sí? Está proyectando potencial en los hijos. Y la madre en ese amor contiene y sostiene. Miren qué interesante que es todo esto, ¿no? Y a ver, entonces mamá y papá aman y proyectan ese amor diferente y es absolutamente necesario el amor de los dos. Pero yo te vuelvo a decir esto, si por cuestiones de las que sean, el contexto de tu familia, si falta ese rol, el Padre perfecto, Dios como Padre, puede intervenir en lo profundo del corazón para sanar carencias, ¿sí? Y de ahí volver a plantar las bases del diseño perfecto que están en la palabra de Dios. El amor y la afirmación de un padre son pilares fundamentales para el desarrollo emocional de los hijos, ¿sí? El desarrollo emocional de toda la familia. Un padre presente provee seguridades, edifica la estima, ¿sí? de los hijos, fortalece el vínculo. Y hay algo que a mí me impacta, y yo creo que a todos los cristianos nos impacta, es cuando Dios Padre afirma a Jesús en el momento de su bautismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Mateo 3:17. Jesús estaba por bautizarse y hay una voz, la voz de Dios, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Antes que Jesús comience su ministerio público y se dé a conocer, ¿sí? Sus milagros, se dé a conocer cómo Él intervino en la sociedad, el Padre lo afirma y el Padre le da identidad y le dice: es mi Hijo. ¿Sí? Le da aprobación, me complace. Es mi hijo y estoy complacido de que lo sea. Qué tremendo esto. Pero le demuestra afecto porque le dice: mi hijo amado, ¿no? O sea, qué tremendo de importante es y qué necesaria para la estructura familiar es que el padre afirme y ame. ¿Sí? Y para brindar esta afirmación y este amor, los que saben de crianza, los que estudian y hacen estadísticas en cuanto a la estructura familiar, ¿sí? Hablan de tres pilares que el papá puede hacer, ¿sí? Que tiene que ver con esto de aprender a amar. Y ellos dicen, los expertos, ¿sí? Dicen que recomiendan primero el afecto físico, ¿sí? Del padre a los hijos, ¿no? Y que esa expresión de abrazo, de cariño, de tiempo compartido que permite la aceptación, que permite la demostración de amor, ¿sí? Y que todo eso llena el tanque emocional de los hijos, ¿no? Ellos también recomiendan y dicen que las palabras de afirmación no pueden faltar. Que hay que expresar frases,
¿sí? De orgullo, de amor, de reconocimiento por los logros de los hijos, de la familia, los elogios, porque todo esto provoca en la vida de los hijos confianza y ayuda a elevar su estima y en la formación de su carácter. Estas palabras del Padre hacen eco en la vida de los hijos, que les traen dirección, que les traen aliento, ánimo y potencian todo lo que los hijos tienen. Qué tremendo todo esto, ¿no te parece? Así que te quiero animar, ¿sí? Que puedas estar atento a todas las palabras de afirmación que los hijos necesitan. No importan las edades, puede tener 30, 40. Sí, el otro día mi esposo predicaba en la congregación y él recordaba algo que su papá le decía, ¿no? Siendo ahora un hombre, ¿sí? Teniendo un montón de años. Y él compartía y decía el efecto que provocaban esas palabras aún hoy siendo un adulto. ¿Por qué? Porque esas palabras que el Padre suelta, que el Padre brindan, potencian lo que hay en los hijos. Y esto es hermoso entenderlo y decirle, Señor, necesitamos volver a tu diseño y Señor, necesitamos que nos ayudes porque solo no podemos. No podemos solos porque tenemos muchos patrones que tenemos que desaprender. Entonces, cuesta desaprender. No es fácil desaprender, pero se puede, ¿sí? La neurociencia habla de que el cerebro tiene neuroplasticidad. A ver, ¿quién creó el cerebro? ¿Quién nos creó? Dios, Padre, diseño perfecto, ¿sí? Pero en esta neuroplasticidad es que el cerebro puede desaprender y aprender algo nuevo. Y esto ya lo decía la Biblia, mis amados, renovados en su manera de pensar y ya las cosas van a ser diferentes. Así que quiero animarte, iglesia, ¿sí? Algo que me falta compartirte es que no solo el afecto físico y las palabras de afirmación, sino que la atención plena en esa dedicación con los hijos va a provocar formación de carácter y autoestima sana. Amén. Quiero dejarte una pregunta, una última pregunta. ¿En qué formas necesitas que tus hijos vean y reciban amor? ¿En qué formas puedes acercarte para que ellos reciban ese amor? ¿Qué rutinas, qué hábitos, ¿sí? Podés practicar para mostrarle a tus hijos y a tus hijas afecto, afirmación, atención? ¿Qué ajuste podemos hacer para que el diseño de Dios fluya y nuestra estructura de familia inspire la estructura de la familia del vecino, inspire las familias de la escuela, las familias del pueblo? Porque Dios nos ha llamado a hacer luz dentro de ese contexto de familia que somos, y no somos familias perfectas. Nunca hablamos de perfección porque somos imperfectos. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando para que su diseño, el diseño que necesitamos, el diseño que no debemos perder de vista, ¿sí?, esté cada vez más instalado con más fuerza en nuestro contexto, porque esto nos hace bien y va a bendecir a muchos. ¿Sabes que la paternidad como diseño de Dios, sí, no es solo un rol que provee las cosas económicas, sino que es cobertura integral? Por eso el rol del padre está tan atacado culturalmente.
bajo lo que estamos viviendo como sociedad, ¿sí? Así que cuando el padre decide estar presente, se convierte en refugio seguro para esa familia. Cuando ejerce ese rol de equilibrio y balance, establece cimientos sólidos en la vida de los hijos. Y cuando corona todo esto con amor y afirmación, le da a los hijos identidad para que caminen seguros en su propio proyecto de vida. Qué bueno esto. Amada iglesia, Dios hace todo bien. Y Dios nos ha dado esa posibilidad de cumplir ese rol de papá o de mamá, sí, pero bajo su diseño. Quiero recordarte que tu familia y la mía necesita un papá presente, físicamente y emocionalmente. Tu familia y la mía necesita un papá que dé balance y equilibrio. Y tu familia y la mía necesita un papá que afirme y que ame. Amén. Dios te bendiga. Dios bendiga tu casa. Dios bendice tu familia. Dios bendice los vínculos entre padres e hijos, entre padres y madres, entre esposos y esposas. Dios está totalmente interesado en tu familia. Ama a tu familia. Y te ha puesto ahí como un constructor, una constructora de bien sobre tu casa y tu familia. Y Dios quiere que te levantes como profeta sobre tu familia y que todo lo que se había dicho de malo sea revocado con una palabra que sueltes de bien, de afirmación, de amor para tus hijos, para tu esposa, y que seas ese papá que Dios pensó. Y para eso no tenemos mejor oportunidad que decirle: Espíritu Santo, ayúdanos. Amén. Amén. Dios te bendiga.